verles, como dice la Biblia, estar juntos en armonía, porque ahí es donde el Señor derrama de su bendición y vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma adoración, adorando a un mismo Señor. No son muchos señores, es un solo Señor, ¿sí? Así que es una bendición. Vamos a orar para recibir la palabra en esta tarde y que Dios nos ministre como siempre lo hace a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por la bendición, el privilegio, la oportunidad que tú nos has dado un día más de poder venir a tu casa y juntos como tu iglesia, como ese remanente en este lugar, un remanente santo, un remanente fiel, nos reunimos para adorarte a ti, al único Dios verdadero, al único que mereces gloria, honra y todo honor. Tú eres el Dios de todo poder, eres el Dios de nuestras vidas, eres el Señor que ha provisto para nosotros eterna salvación. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos salvaste, nos redimiste, nos vas santificando cada día, Señor, y un día creemos que tú nos glorificarás allá en tu reino, Señor. Pero mientras permanecemos en este mundo, queremos continuar siendo fieles a ti, recibiendo tu palabra, siendo instruidos, adiestrados, capacitados, para que juntos también podamos hacer la obra del ministerio, Señor. Así que en esta noche en esta tarde hoy abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestros sentidos espirituales, Señor. Queremos oír con el oído espiritual, oír tu voz que nos habla al corazón, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Y todos decimos amén y amén. Voy a compartir un tema que le he puesto por título, para que todos sean uno. Todos, para que todos sean uno. Este título está basado en un pequeño extracto de la última oración que Jesús hizo por sus discípulos. Oración que tú y yo podemos leer en Juan capítulo 17, todo el capítulo 17 usted puede encontrar ahí. Esta fue la última oración que Jesús hizo por sus discípulos. Voy a rescatar 3 versículos donde vamos a estar sustentando este mensaje. Acompáñenme a Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Estas son palabras de Jesús y cuando Jesús habla es bueno poner atención. Jesús dice, orando al Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21, atención aquí, este es nuestro texto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El día que nacimos de nuevo, la manifestación del amor de Dios fue derramado en nuestras vidas. De hecho, Pablo en la carta a los romanos dice que Él ha derramado de su amor en nosotros y lo ha hecho de manera abundante. ¿Cuántos han experimentado ese amor de Dios? El amor de Dios. Porque a veces el amor entre las personas es un amor condicional, es un amor superficial, es un amor distinto, pero el amor de Dios es un amor eterno, es un amor
que a nuestro razonamiento humano no podemos entenderlo, somos muy limitados. Entonces, ese amor fue derramado en nuestros corazones y es en base a ese amor que nosotros podemos producir unidad. Primero, la unidad con el Padre y segundo, la unidad entre los creyentes. Todos sabemos que todo lo creado por Dios es perfecto. Todo lo creado por Dios es perfecto. ¿Por qué? Pues la razón simple es porque Él es perfecto. Dios no hace nada a la mitad. Todo lo que hace Dios es perfecto. Por lo tanto, todo a nuestro alrededor y todo en la creación gira y se mueve con relación a la unidad. Ustedes pueden ver el universo se mueve y gira en unidad, ¿sí? Porque así Dios lo creó. Hay unidad, la Biblia habla bastante acerca del concepto de unidad, y es un concepto de unidad que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos entender y comprender bien, para entonces en ese sentido también poder movernos y que todo lo que haya a nuestro alrededor también gire en unidad. Por ejemplo, hay unidad en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Hay unidad en la Trinidad. Hay unidad en el llamado a la salvación. La salvación viene a través de un solo Señor, de no muchos señores. Un solo Señor, un solo camino, ¿sí? ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Hay una sola fe y hay un mismo bautismo, hay un solo Espíritu. El amor, como ya lo mencioné, ha sido derramado en nosotros y es un amor, es el amor de Dios, ¿sí? Hay un mismo propósito, todos vivimos en este mundo y hemos sido salvados y rescatados con un mismo propósito, glorificar a Dios y predicar el Evangelio. Hay un rebaño y hay un solo pastor, no son muchos pastores, porque es una iglesia y es un solo Señor, el Señor de la iglesia. Así que es importante que podamos entender que todo gira y todo se mueve en unidad. Y el llamado de Dios para nosotros en el día de hoy es a que también nosotros podamos movernos en amor y en unidad entre los creyentes. Es justamente de eso, de lo que Jesús está hablando. Esa fue parte de su oración al Padre. Por eso en el versículo 21 Jesús dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense bien cómo ahí se establece la unidad de nosotros con el Padre por medio de la salvación que Jesús logró para nosotros. Y luego viene una tercera parte. Tú y yo unidos al Padre, ¿sí? Entonces podemos dar un testimonio de que Jesús ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra vida, renueva nuestra mente, ahora somos diferentes y entonces somos llamados a dar un testimonio diferente para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Así que estos textos están pues en el contexto de la última oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos. Y en ella, cuando usted estudia todo el capítulo 17, usted se podrá dar cuenta que en ella, con mucha claridad, podemos ver la intención de Jesús, el deseo de Jesús y el propósito de Jesús al orar por los discípulos. ¿Cuál era esa intención? ¿Cuál era ese deseo y ese propósito? Que todos fuesen uno, para que entonces el mundo, este mundo que nos rodea y que está gobernado por Satanás, puedan creer en Él como el enviado del Padre. Hoy tú le preguntas a la gente: ¿tú crees en Dios? Y te responden: sí, yo creo en Dios, pero su vida dice todo lo contrario, ¿verdad? Así que una vez que partiera Jesús de este mundo al Padre, significa que entonces los discípulos continuarían con la obra de evangelización que Jesús inició en los días de su ministerio. Pero era necesario, por eso es que Jesús ora, era necesario que ellos fuesen perfeccionados primero en el amor y en la unidad con el Padre, y segundo, en amor y en unidad con los creyentes.
con todos los creyentes, no solamente de esta congregación local, sino todos los creyentes de la Iglesia Universal, los que conformamos la iglesia, la sola iglesia de Jesucristo. Así que la Biblia nos deja ver que debido a la multiplicación de la maldad, tú y yo, como creyentes, nos encontramos, como decíamos la semana pasada, en una tremenda batalla de la fe. Y esa batalla, en tanto Jesús se vaya acercando la segunda venida de Jesús, quiero decirles que se va a ir intensificando cada día más. Ya ahorita estamos en una batalla de la fe, que es importante, como decíamos la semana pasada, mantenernos fieles hasta la muerte. Y yo añadiría al mensaje de la semana pasada en el título, sé fiel hasta la muerte, mostrando el amor, mostrando en la unidad, primero con el Padre y luego entre los creyentes, y dice el Señor, entonces yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren esa corona? Bueno, pues aquí nos mostramos fieles a Dios hasta la muerte. Aquí mostramos cuánto amamos a Dios, y en la medida que tú amas a Dios, será en la medida que nos vamos a amar los unos a los otros. Porque podemos decir, si yo les pregunto, ¿cuánto tú amas a Dios? Vas a decir, muchísimo. Muchísimo amo al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Muchísimo, mucho. Es más, quizá no se pueda medir. O tal vez no podemos medirlo, pero yo pienso que la manera intensa de cómo amamos a Dios es, número uno, cuánto obedecemos sus mandamientos, y número dos, cuánto nos amamos los unos a los otros. ¿Sí? En esa manera pudiese medirse un poco el amor que tenemos para con el Padre. Sin embargo, entonces, ante tanta multiplicación de la maldad que estamos viendo, maldad que se multiplica porque este mundo está gobernado por Satanás. Satanás pone frente a nosotros diferentes tipos de tentaciones, o muchas y muy variadas tentaciones, que vienen a ser como enemigos silenciosos que todos los días están acechando tu vida, están acechando mi vida. Cada momento de nuestra vida, en nuestro mover, están ahí esos enemigos silenciosos, porque su propósito es causar un daño permanente, pero también un daño destructivo. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Juan 10:10, pero la segunda parte dice, hablando Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hacemos un recuento de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y cómo se presentan las tentaciones ante nosotros, pues bueno, vamos a ver que estamos rodeados de impurezas a todo nuestro alrededor, todo lo que tiene que ver con inmundicia, impureza moral, impureza sexual, etcétera. La satisfacción de los deseos de la carne provocan infidelidad. Y la infidelidad, escuchen esto, varones y mujeres, la infidelidad en la vida de un varón o de una mujer casados dividen y destruyen a la familia. Por eso vemos tanto divorcio a nuestro alrededor. Y el día de hoy los divorcios también se están multiplicando. Causa número uno, infidelidad. La rebelión que surge como una consecuencia de la murmuración que lleva como propósito desacreditar a alguien, y que tristemente hoy, con tanto auge que podemos ver en las redes sociales, este elemento de la murmuración a través de las redes sociales se ha venido a convertir en uno de los pecados más socorridos, tristemente, y más practicados por muchos cristianos, trayendo como consecuencia división dentro de la iglesia. La división dentro de la iglesia no es un asunto nuevo, este es un asunto, hubo división en el tiempo de Moisés, hubo división en el tiempo de los jueces, los israelitas se dividían unos a otros, levantaban barreras los unos a los otros. En tiempos pasados podemos darnos cuenta que era
salir a predicar el evangelio casa por casa, persona por persona, era algo tan común, era un ministerio que la gente, los cristianos, abrazaban con mucha pasión. Pero ese salir a predicar el evangelio y ganar almas para el Señor, el día de hoy se ha ido perdiendo cada vez más. ¿Saben por qué? Por la falta de amor a las almas. La falta de amor a las almas. Vivimos en medio de un mundo pluralista, un mundo que muchos han dado en llamar un mundo posmoderno, con una mente muy abierta, open mind. Mucha gente se justifica y dicen, vivimos en pleno siglo XXI, así que abre tu mente a todas las cosas nuevas que han de venir. Vivimos también en medio de un mundo igualitario, porque el día de hoy cada quien defiende su verdad. Lo pongo así entre comillas. Cada uno de nosotros defendemos nuestra verdad. Y dicen muchos de ellos que no conocen a Dios específicamente, dicen, es que mi verdad tiene el mismo valor que la verdad de los demás. Así que esta es mi verdad, esta es mi convicción y así voy a vivir. Así que tú no tienes derecho a decirme cómo es como debo de vivir. Este es un concepto que se ha metido mucho en la mente y el corazón, no solamente de los jóvenes, de las señoritas de nuestros días, pero también de muchos adultos. Tú no tienes por qué decirme cómo es como debo de vivir. No, yo lo único que hago es predicar el evangelio y Dios es el que nos dice cómo es como debemos de vivir los hijos de Dios, ¿sí? No solo eso, en algunos lugares del mundo, escuchen esto mis hermanos, estas son las realidades de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por eso yo les decía hace un momento que los cristianos estamos experimentando una batalla de la fe o una batalla por la fe todos los días. En algunos lugares del mundo el cristianismo puro, el cristianismo genuino y verdadero es y seguirá siendo perseguido como una religión, dicen ellos. Eso es una religión o un movimiento de odio, es una religión intolerante. Hay personas ahí que son incultos, son personas retrógradas, o sea, no tienen conocimiento de las cosas que hay a nuestro alrededor, de los avances que hay en la sociedad. De hecho, nos etiquetan como una religión homofóbica debido a que nos oponemos a lo que se ha dado en llamar ideas progresistas, que de progresistas no tienen nada. Ideas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la ideología de género, donde esta ideología de género promueve que cada quien tiene el derecho de poder crear su propia identidad sexual según se sienta o como se sienta, ¿verdad? A los cristianos de hoy, entonces, nos han etiquetado también como cristianos faltos de amor, que somos excluyentes. No incluimos a todo tipo de personas. Yo pregunto, ¿la Biblia es incluyente o excluyente? ¿Sí o no? La Biblia excluye a los pecadores que no se han arrepentido, ¿sí? Pero incluye a todos los que tienen un corazón arrepentido, que se arrepienten, vienen a los caminos del Señor, como usted y yo andábamos en el mundo. ¿Sí? Entonces la Biblia es incluyente, pero también es excluyente. Dice la Biblia que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, no tendrán parte en el reino de los cielos. Y ahí está excluyendo a todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados y siguen viviendo su vida como les da la gana. Pero a nosotros como cristianos nos etiquetan como personas excluyentes, homofóbicos, debido a que nos oponemos al aborto porque estamos en pro de la vida. Bueno, son ideas progresistas. Escuchen esto, atención a los padres de familia, una vez más. Son ideas progresistas que pretenden secuestrar no solamente nuestra mente, sino peor aún, la mente de nuestros hijos, metiéndoles esta clase de pensamientos. ¿Sí? No pasa nada, todo está bien, tú tienes tus derechos y toda la gente a nuestro alrededor tiene el deber de respetar nuestros derechos humanos, dicen ellos. Bueno, ahora, cuando pensamos en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor,
Los creyentes de este tiempo podemos ver entonces que nos estamos enfrentando de alguna manera a un escenario muy similar al de los cristianos de los primeros 3 siglos, los primeros cristianos, ¿sí? Cuando el Imperio Romano gobernaba, dominaba el mundo de ese tiempo conocido, en aquella época los cristianos, igual que hoy, estaban siendo perseguidos. La persecución de aquel tiempo es muy diferente a la persecución que el día de hoy nosotros estamos experimentando. En aquel tiempo la persecución que experimentaban esos primeros cristianos, y uno de ellos perseguidores muy asiduo de cristianos fue Saulo de Tarso, que no solamente los perseguía, sino los encarcelaba, los azotaban, los mataban. Muchos de ellos en el tiempo del Imperio Romano, de estos primeros 3 siglos, muchos de esos cristianos fueron etiquetados como personas antisociales, como personas inmorales, e incluso algunos de ellos fueron etiquetados como ateos porque desafiaban las conductas anticristianas de la sociedad. Decían: ustedes no creen en Dios, Dios es amor, Dios ama a todas las personas como somos. Sí, Dios nos ama como somos, pero Él desea que cambiemos. Él desea que renunciemos a conductas, a comportamientos que van en contra de lo que Él dice en su palabra. Entonces los cristianos de aquel tiempo eran etiquetados como ateos porque desafiaban las conductas anticristianas de la sociedad. Y cuando vemos en el libro de los Hechos el impacto que todos estos primeros cristianos hicieron en el mundo, entonces surge una pregunta muy interesante. Yo sé que usted ha leído el libro de los Hechos, y si usted lee los primeros 4 o 5 capítulos, usted se va a dar cuenta, especialmente los primeros 5 capítulos, se va a dar cuenta del impacto que estos cristianos hicieron en todo el mundo de aquel tiempo, y cómo perseveraron en medio de la situación en la que ellos vivían. Entonces, al estudiar y meditar en el estilo de vida de aquellos cristianos, la pregunta es: ¿cuál fue el secreto de esos cristianos para conquistar el mundo con el evangelio a pesar de los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar? Persecuciones, hambres, asesinatos, sufrimiento en el corazón de la gente, abusos por parte del Imperio Romano. ¿Cómo fue? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue que estos cristianos se mantuvieron firmes hasta la muerte, como decíamos la semana pasada? Tertuliano de Cartago, uno de los padres de la iglesia, quien fue un teólogo y un escritor de la segunda parte del siglo II y la primera del siglo III, él escribió en su obra Apología contra los cristianos que los romanos, motivados por su celo, eran celosos, y ellos pensaban que el gobierno romano era el único, que el gobierno romano era el gobierno especial, que eran los más inteligentes. Bueno, ellos, motivados por su celo, viendo a los cristianos cómo vivían, ellos exclamaban acerca de los cristianos de aquellos primeros 3 siglos. Ellos los veían y decían: mira cómo se aman esos cristianos. Algunos otros decían: mira cómo se ayudan los unos a los otros esos cristianos. Es más, no solamente se aman y se ayudan los unos a los otros, están dispuestos a morir el uno por el otro. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan impresionante estos primeros cristianos hicieron en el mundo de aquel tiempo! Entonces la pregunta es ahí está la pregunta para nosotros. ¿Cuál fue el secreto de aquellos cristianos del primer siglo, de los 3 primeros siglos, que fue capaz de impactar al mundo con el evangelio? ¿Cuál sería? A ver, levante la mano y me dice fuerte para alcanzarlo a oír hasta acá. Aquí, hermana. Que eran uno solo, estaban unidos. Muy bien. ¿Cuál sería el secreto? Si a ti te hicieran una pregunta, alguien que ya estudió un poco el libro de los Hechos, y te dice: oye, el mundo o la sociedad o los primeros cristianos de aquel tiempo es tan diferente a los cristianos del día de hoy, pero la pregunta que te pudiera alguien hacer es: ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo le hacían estos primeros cristianos para ser de impacto y de testimonio al mundo de aquel tiempo, a la gente que les rodeaba? ¿Qué le responderías?
Estaban llenos del Espíritu Santo, muy bien. Había unidad, estaban llenos del Espíritu Santo allá atrás. ¿Había ejemplo? Aquí. La oración, ahí. Estaban en el mismo sentir. Muy bien. Todo eso suena muy bien. Pero hay una respuesta muy interesante que surge de esta pregunta. La respuesta es que ellos, estos cristianos, escuchen, no solamente se dedicaron a predicar el Evangelio, ellos se dedicaron a vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio, ¿sí? ¿Cómo vivían el Evangelio? Viviendo en unidad, amando a Dios, amándose unos a otros. Ellos lograron formar una comunidad de creyentes que mostraban un genuino amor los unos por los otros. Ellos podían mostrar y manifestar a la gente que les rodeaba un espíritu de unidad que era tan fuerte y tan sólida esa unidad que atraían como un imán a toda la gente que les rodeaba. Y es que en esos primeros cristianos se cumplió precisamente la intención, el deseo y el propósito de la oración de Jesús por sus discípulos. Vemos en esos cristianos cómo el amor y la unidad tuvo un impacto cuando se trató de dar testimonio y de evangelizar al mundo. Wow. Yo me pregunto, ¿de qué material estarían hechos aquellos cristianos? Bueno, la intención y el deseo y el propósito de Dios o de Jesús y de Dios hasta el día de hoy no ha cambiado, mis hermanos. El propósito sigue siendo el mismo, que todos sean o seamos uno para que este mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Ese es el mismo propósito, no ha cambiado, ¿sí? En otras palabras, que el amor y la unidad entre los cristianos del día de hoy, pleno siglo XXI, pueda hacer un impacto que sea capaz de atraer a otros a los pies de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo pudiésemos lograr? Les pregunto. O sea, ya estamos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, ya lo hemos dicho, ¿sí? Vivimos en un mundo gobernado por Satanás. La maldad se está multiplicando alrededor de nosotros, pero nosotros nos hemos mantenido fieles hasta el día de hoy, los años que tú tienes caminando con el Señor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en el día de hoy ante los desafíos que tenemos frente a nosotros, a nuestro alrededor, para que nuestro testimonio sea capaz de atraer a otros a los pies de Cristo? A veces no tenemos que predicar un sermón largo, o no tenemos que predicar porciones de la Biblia que hablan de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo y hablar de la salvación. A veces podemos predicar un mensaje silencioso que tiene que ver con nuestro testimonio. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a impactar a este mundo en este tiempo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si a la luz de lo que vemos en el día de hoy dentro de la iglesia, los cristianos de este tiempo nos parecemos tanto a la iglesia de los Corintios, a quienes Pablo les exhortó en su primera carta en el capítulo 1, versículo 10. Él les exhortó diciendo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos un mismo evangelio. El problema que podemos ver en el día de hoy en muchas iglesias o grupos cristianos que se precian de ser cristianos, lo que estamos viendo en el día de hoy es que cada quien está hablando su propio mensaje en base a sus propios propósitos o a las motivaciones del corazón de los líderes de cada congregación. En muchas iglesias en el día de hoy no se está predicando la palabra de Dios.
No se está hablando el mismo mensaje de Dios. Por eso Pablo les dice a los corintios: Corintios, yo les ruego que hablen todos una misma cosa, que prediquen un mismo mensaje y que no haya entre ustedes, ¿qué? Díganlo, divisiones. Que no haya, ¿qué? Divisiones. La división entre un esposo y una esposa divide la familia. La división entre un compañero de trabajo y otro dividen el trabajo de unidad que se debe de desarrollar. La división entre los hermanos de una congregación dividen las congregaciones, y es muy triste que hoy existen más congregaciones cristianas, pero no porque han rescatado almas para el reino de Dios, sino porque cada vez son más las divisiones causadas por las rebeliones. ¿Sí o no? Estamos rodeados por todo tipo de congregaciones cristianas locales. Todo tipo de congregaciones locales. La pregunta es: ¿cuántas de esas congregaciones locales surgieron como un propósito de Dios, con un mensaje de Dios, con el propósito de ganar almas para Cristo? Si nos damos cuenta, si pudiésemos tener la posibilidad de hacer una encuesta, ir a la iglesia de aquí enseguida, a la iglesia de la otra cuadra, a la iglesia de allá, ¿cómo fue que el pastor inició ese ministerio? Si fue que el pastor inició ese ministerio por un genuino llamado de Dios, que a ministrar como pastores, si esa gente que conforma esa congregación son personas que fueron ganadas para Cristo, están caminando como nuevos nacidos en el camino del Señor, o son personas que salieron de otras congregaciones o se fueron de otras congregaciones porque en la congregación donde formaban parte hubo una rebelión que causó división. Buena pregunta, ¿no? Bueno, en el día de hoy estamos llenos de todo ese espíritu, de todo ese tipo de conductas, mis hermanos. Por eso hay tantas congregaciones a nuestro alrededor. Pero la buena noticia es que el ruego de Pablo es: hermanos, les ruego que hablen todos las mismas cosas. La exhortación de Pablo es a que no haya divisiones. Y miren lo que dice más adelante, versículo 10: sino que estéis perfectamente unidos. Es decir, que la unidad entre ustedes cada día se vaya perfeccionando, teniendo todos ustedes una misma mente, un mismo parecer. ¿Podemos tener diferencias como cristianos? Sí, las podemos tener diferencias, ¿sí? Tú puedes tener una opinión muy diferente a la mía, pero eso no significa que por esa diferencia de opinión tú y yo nos vamos a dividir. La palabra de Dios nos une, la sangre de Cristo nos ha unido para vivir en unidad. Siempre y cuando esos conceptos que tú y yo tenemos o formas de pensar no agredan la palabra de Dios. Porque entonces, si tu manera de pensar es diferente a la manera de pensar de Dios, entonces yo no voy a estar de acuerdo contigo. Eso es muy diferente, ¿sí? Entonces, dice ahí Pablo, versículo 11: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Hay entre ustedes contiendas. En el capítulo 3 de esa misma carta, Pablo sigue hablando del mismo punto, porque a pesar de la exhortación, a pesar del ruego de Pablo a los cristianos de la iglesia en los Corintios, como que por aquí les entró la exhortación de Pablo y por acá les salió, porque llegamos al capítulo 3 y siguen con los mismos problemas, siguen obstinados a estar divididos. Dice el versículo 1, capítulo 3, primera de Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales. Hermanos, la vida cristiana se debe de vivir de manera espiritual. Debemos aprender a pensar de manera espiritual y no de manera carnal, si es que el Espíritu Santo gobierna nuestro ser interior, si es que estamos siendo llenados con el Espíritu Santo. Si alguien se ocupa más en los asuntos de la carne, ¿sí?,
Dice la Biblia, Pablo hablando también a los romanos, él les dijo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Debemos estar ocupados en los asuntos del espíritu, ¿sí? Dice entonces Pablo, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. En otras palabras, había cristianos que eran creyentes, que habían nacido de nuevo, pero eran carnales. Esos cristianos sigue habiendo en el día de hoy, en pleno siglo XXI. Creyentes que en lugar de vivir en el espíritu, viven en la carne. Vienen a una iglesia, pero salen de la iglesia y siguen viviendo como les da su gana, de acuerdo a sus criterios y a sus pensamientos. No, hermanos, eso tiene que cambiar en nosotros. Jesús viene pronto y Jesús se va a llevar a su iglesia, y dice la Biblia que será una iglesia sin mancha y sin arruga. Por cierto, que si hay alguna mancha o alguna arruga en nuestro ser interior, pues hay que lavarla, hay que desarrugarla con la palabra de Dios. Dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A pesar de que habían recibido el mensaje del evangelio que los estaba ayudando a madurar, pues resulta con que Pablo se da cuenta que no habían crecido, seguían siendo niños espirituales. Versículo 2, les di a beber leche en su tiempo y no vianda, o sea, un alimento más sólido, porque aún en aquel tiempo no eran capaces, pero me doy cuenta que ahora en este tiempo siguen siendo incapaces todavía no son capaces de poder comer un alimento sólido. ¿Por qué? Versículo 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos. ¿Habiendo qué? Los celos, mis hermanos, es un asunto de la carne. ¿Ya se habían dado cuenta? No puede ser posible que un creyente cristiano nacido de nuevo sea celoso o envidioso. Dice, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Miren la pregunta que hace Pablo. ¿Acaso viendo ese estilo de vida, la pregunta es, ¿que no son carnales y andan como hombres? O sea, Pablo los está confrontando, ¿sí? A ver, una persona que tiene celos, una persona que constantemente anda en contiendas y se pelea con todo el mundo, ¿será un buen cristiano nacido de nuevo o será un cristiano carnal? Es un cristiano carnal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que haya un impacto en la gente que nos rodea, que no conoce al Señor, si andamos viviendo un cristianismo carnal? ¿Cómo podemos lograr que tu familiar que no conoce al Señor pueda ver en ti un cristiano espiritual? ¿Cómo lo vas a lograr? Pues quitando todo eso que nos estorba. ¿Sí o no? Entonces dice ahí Pablo, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cristo. Dice más en el capítulo 1, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Que eso no, incluso el mismo Jesús dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿O acaso la iglesia de Cristo son muchas iglesias? ¿Muchas congregaciones locales? No. Todas las congregaciones locales que predicamos el verdadero evangelio y caminamos conforme a lo que Jesús dice en su palabra, conformamos una sola iglesia, y hay un solo Señor Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Así que la intención y el propósito de la oración de Jesús por sus discípulos hasta el día de hoy, mis amados, sigue siendo el mismo. Que todos sean o seamos uno, dice Jesús, como tú, Padre, en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque la gloria que me diste yo se las di para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Él está en ti, forma parte de ti.
Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que este mundo conozca que tú me enviaste, que les has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo la gente que te rodea, que no conoce al Señor, puede ser tu familiar, tus compañeros de trabajo en esta sociedad? ¿Cómo van a conocer a ese Cristo que es amor, a ese Cristo que fue a la cruz por causa del amor, si tú y yo no manifestamos ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones? Y en lugar de manifestar ese amor, nos peleamos unos a otros y tenemos celos los unos de los otros, y hay disensiones entre unos y otros, y todos defendemos nuestros propios conceptos y todos caminamos en nuestras propias verdades. ¿Cómo vamos a lograr que este mundo venga a los pies de Cristo en esas condiciones? Vamos a tratar por un momento, vamos a tratar de ponernos en el lugar de Jesús como el maestro. Desde luego no hay punto de comparación. Ninguno de nosotros podemos compararnos a Jesús como el maestro. Esta es una mera suposición, ¿sí? Imagínate tú que te ha llegado el momento de morir crucificado antes de haber sido cruelmente azotado. Ese momento de ir a la cruz llegó. Piensa por un momento, Ponte en el lugar de Jesús. Ya llegó el momento de que en unos momentos más van a llegar los soldados romanos, van a prender a Jesús. Va a llegar el traicionero y va a decir: es aquel, ¿sí? Lo van a prender, lo van a llevar, lo van a azotar y finalmente van a crucificarlo. Si tú sabes que tu muerte está a punto de llegar y tienes ahí a tus discípulos, esa es la última noche que tú pasarás con tus discípulos, escucha la pregunta: ¿cómo sería tu oración? ¿Qué le pedirías tú al Padre por tus discípulos? ¿Qué le pedirías? A ver, ¿quién me puede decir algo? Desde luego, aclaro así, no hay punto de comparación con Jesús. Él era perfecto, nosotros somos imperfectos. Él era santo, nosotros todavía no estamos plenamente glorificados, todavía estamos en este mundo, ¿sí? Pero vamos a suponer nada más, ya te llegó la noche, ya te llegó el día, vas a morir crucificado, tienes ahí a tu equipo. ¿Cómo orarías por ellos? ¿Cómo orarías? A ver. Porque regularmente cuando una persona está a punto de morir, lo primero que hacemos es: Señor, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, Señor. Si tienes nietos, Señor, te encargo a mis nietos, Señor. Que no les pase nada, que no les falte nada, Señor. Estamos a punto de morir y esa puede ser una petición, pues que es una petición genuina, porque somos humanos. Pero escuchen esto, Jesús era humano, pero a la vez era divino. Y a Jesús le había sido encomendada una tarea que no se había terminado, ¿sí? Entonces Jesús en esa última noche oró por aquellas cosas que eran las más relevantes para la tarea que el Padre le había encomendado. Así que yo veo entonces que la intención y el propósito de la oración de Jesús era que en ese momento, en esa última noche, ahí junto con sus discípulos, frente a sus discípulos, ellos pudieran entender y comprender que una vez que Él partiera de este mundo al Padre, ellos deberían funcionar en amor y en unidad para continuar con la obra evangelizadora que Él inició. Eso quería Jesús, que ellos pudieran entender. Por lo tanto, Jesús ora por sus discípulos y le dice al Padre: Señor, que ellos sean uno. Como cuando tú y yo como padres de familia nos reunimos con nuestros hijos y oramos por ellos. Yo me acuerdo cuando juntaba a mis hijos y oraba por ellos que eran pequeños, y yo les decía: Señor, cambia el corazón de mi hijo, anda mucho en rebeldía. Y ellos estaban oyendo. Escuchen esto, mis hermanos, en ese momento, en esa última noche que Jesús está orando ahí, Jesús no está orando en privado, Jesús está orando frente a sus discípulos.
está con sus discípulos. Y la oración de Jesús fue, y ellos lo estaban escuchando: Señor, que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, por la unidad que ellos manifiestan, el mundo crea que tú me enviaste. La Biblia dice en Romanos 8:34 que Jesús está a la diestra de Dios, y escuche lo que está haciendo Jesús, y eso no ha cambiado al día de hoy. Dice la Biblia, Romanos 8:34, que Él está a la diestra del Padre, y escuchen, está intercediendo por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Está intercediendo por nosotros. Y si tú quieres tener una idea de cómo es la intercesión de Jesús ahora en los cielos, este es un buen ejemplo de lo que Jesús está pidiendo al Padre por nosotros. Y yo veo que lo que Jesús está pidiéndole al Padre por nosotros en el día de hoy es que seamos uno. ¿Que seamos qué? Y que nos manifestemos el amor los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo veo en esta oración de Jesús, Juan 17, en todo el capítulo, yo alcancé a captar que contiene 3 motivos específicos. El primero, usted lo puede encontrar en los versículos del 1 al 5, rápidamente, así lo vamos a ver. Jesús ora por Él mismo. En otras palabras, Jesús no está pidiendo por un beneficio personal. Jesús tampoco está pidiendo ser protegido de la maldad que le rodeaba. Tampoco Jesús está pidiendo: Señor, Padre mío, que cuando vaya a la cruz, no está pidiendo protección, no está pidiendo benevolencia de sus detractores. Su petición es que el Padre se glorificara a través del proceso de la cruz, es decir, que el Padre se glorificara en el Hijo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, y de esa manera el Hijo, Jesús, pudiese glorificar al Padre, terminando la obra que el Padre le había encomendado, y que fuese conocido al terminar la obra que el Padre le encomendó, que fuese conocido el Padre como el único Dios verdadero. Ese era un motivo. Por eso estaba orando. Le dice Jesús ahí al Padre, Juan 17:3: esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay en este mundo? Hay un solo Dios verdadero. El mundo se ha hecho muchos dioses. Hoy adoran las vacas, adoran las cucarachas, adoran todas las cosas creadas por este mundo, pero el único Dios verdadero se llama Jesucristo, y Él es el único digno de toda la gloria y de toda la honra. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice versículo 4: yo te glorifiqué en la tierra, di testimonio, yo te honré en esta tierra, no cometí ningún pecado, siempre caminé haciendo tu voluntad, siempre caminé escuchando tu voz. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Versículo 5 dice: ahora glorifícate tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está orando Jesús por Él mismo. El segundo motivo que yo veo en esta oración es que Jesús oró por sus discípulos. ¿Por quién oró? Por sus discípulos. Como ya lo dije anteriormente, porque ellos continuarían una ardua tarea que les esperaba. Inclusive esos discípulos, esos nuevos creyentes, ni idea tenían lo que les esperaba, la persecución que les esperaba por la causa de Cristo, pero ahí estaban. Sin embargo, Jesús oró por ellos, porque ellos tendrían la tarea de reconciliar al mundo con el Padre a través de la predicación del Evangelio, pero ellos no sabían que su predicación del Evangelio a muchos de ellos les iba a costar la vida. ¿Sí? Dice Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo. ¿Quieres tú conocer cómo está el Padre intercediendo, Jesús intercediendo ante el Padre por nosotros? Aquí está el ejemplo. Jesús está orando por ti y está orando por mí, diciendo: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¡Qué oración!
Recordemos esa oración. Señor, Jesús oró por mí. No que me llevaras de este mundo. Todos quisiéramos ya irnos de este mundo cruel, pero no es en nuestro tiempo, es en el momento de Dios. Dios tiene un momento específico, tiene un tiempo específico cuando tú y yo iremos a llegar a su presencia. Pero mientras estemos en el mundo, Jesús está intercediendo por ti, por mí, diciendo: no los quites de este mundo, pero sí guárdalos del mal. Jesús está intercediendo por ti, por mí, que seamos guardados de la maldad de este mundo que nos rodea, de los conceptos que este mundo está tratando de meter a nuestra mente, de las filosofías e ideologías que están tratando de meter a nuestra mente y a la mente de nuestros hijos. Por eso también, de acuerdo y al ejemplo de la oración de Jesús, tú y yo debemos orar también como Jesús y decir: Señor, guarda a mis hijos. No te pido que los quites de este mundo, pero guárdalos del mal. ¿Oras así por tus hijos? Porque no son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Miren lo que dice el versículo 17: santifícalos. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos muestra el camino verdadero, la senda justa, la senda pura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es la única y poderosa verdad en la cual tú y yo debemos sustentar nuestro cristianismo. No es en el pensamiento de este mundo, no es en el pensamiento del ministro más prolífico que pueda haber, o el predicador o el profeta que puede estar sembrando sus propios pensamientos. No. Santifícalos en tu verdad, porque la palabra de Dios es la verdad y es la única verdad. Versículo 18 dice: así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Y ellos ni cuenta se daban lo que les esperaba. Pero Jesús está intercediendo por ellos. Versículo 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dos motivos en la oración de Jesús: ora por Él mismo. Segundo motivo, ora por sus discípulos, que seamos guardados del mal. El tercer motivo que yo veo en esta oración es que Jesús oró por todos los que habían de creer por el testimonio de los que ya habían creído. Por el testimonio de los que ya habían creído. En esa oración, escucha esto: Jesús oró por ti y oró por mí. Jesús oró por todos los que hasta el día de hoy han creído. Pero también Jesús en esa oración está orando por los que creerán en el día de mañana. ¡Qué bendición! En otras palabras, todos los beneficios que vienen junto con el paquete de la salvación, en esa oración de Jesús las recibimos cada uno de nosotros. Todos esos beneficios de la salvación gracias a la oración intercesora de Jesús. Pero el deseo más profundo en el corazón de Jesús que nos deja ver esa oración lo encuentro en el versículo 20 al 23, cuando Jesús dice: sí, voy a orar, Señor, guárdame a mí, Señor, que pueda glorificarte. Guarda a mis discípulos, pero también guarda a todos aquellos que han de creer en mí por el testimonio de ellos. Pero por sobre todo eso, Jesús le dice al Padre: que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. ¿Alcanzan a ver la profundidad del deseo del corazón de Jesús en su oración? Así que fue muy crucial para Jesús orar al Padre por el amor y la unidad entre sus discípulos. Y hay una razón fundamental por la que podemos ver en la oración de Jesús, o que podemos ver en la oración. La oración de Jesús busca desarrollar la unidad, porque nuestra unidad, Él busca que nosotros caminemos en unidad, porque nuestra unidad como cuerpo de Cristo es la prioridad de Jesús. Notemos que en ese momento Jesús no está, ya lo dije, no está orando en privado, está orando con sus discípulos. Ellos estaban ahí frente a Él y Él está orando por el amor y la unidad que ellos debían manifestarse. En otras palabras, el deseo de Jesús es que tanto ellos como nosotros el día de hoy pudiésemos manifestarnos el amor y la unidad como iglesia.
Estos dos elementos, el amor y la unidad, son elementos esenciales en la vida de los cristianos para dar un buen testimonio cuando salimos de la iglesia. El templo, cuando digo iglesia me refiero cuando salimos de este templo. ¿Sí? ¿Sabe por qué mucha gente el día de hoy no viene a los pies de Cristo? ¿Por qué creen? Yo me he enfrentado a esa realidad. Hay personas que dicen, yo ¿para qué me convierto a los pies de Cristo? ¿O para qué me convierto a los caminos del Señor? Ahí los cristianos se la viven peleándose los unos a los otros, dividiéndose los unos a los otros, defendiendo sus propias verdades los unos para los otros, teniendo sus propios conceptos los unos a los otros, demandándose los unos a los otros como los corintios. Por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo por nuestro mal testimonio. Y es lamentable. Y un día Dios nos va a pedir cuentas. Pero vuelvo a repetir, mis hermanos, eso tiene que cambiar en nosotros. Por eso el mensaje. Hay que ser fieles hasta la muerte. Pero mientras en tanto Jesús viene, las tentaciones van a venir. Están acechándonos ahí. ¿Sí? Y cuando un cristiano cae, se desliza en algún pecado y los demás que están a tu alrededor, que no son cristianos, lo ven, dicen, ahí está, no que muy cristiano, no que muy cristiana, mira nomás cuál es su conducta, mira nomás cómo hace lo mismo que una persona del mundo, no hay diferencia, no se ve una diferencia. Incluso a veces en nuestra manera de hablar o nuestra manera de pensar, no se marca una diferencia. No se diga en la manera de vestir. Hermanos, tengamos cuidado con todas las cosas que este mundo está tratando de meter a nuestra mente y a nuestro corazón, diciendo, no pasa nada. Todos lo hacen. Así es el mundo. Esa es la vida. ¿Esa es la vida? ¿Vivir una vida desordenada es la vida? ¿Vivir una vida sin un propósito, sin una esperanza, esa es la vida? ¿Vivir todos los días un matrimonio, vivir todos los días en pleito, eso es la vida? ¿Vivir sumidos en el pecado y en los conceptos y pensamientos de este mundo, eso es la vida? La vida es Jesucristo. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida abundante. Esa vida, esa palabra vida en el griego es la vida zoe, que significa la vida plena. Y para vivir en medio de este mundo, viviendo una vida plena, solamente es en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Puedes darle un aplauso a Él? Él lo merece, Él es el Señor. Dice entonces Jesús, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra, por el testimonio. ¿De quiénes? Por mi testimonio. Por los que han de creer por mi testimonio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo puedo ver cuando una persona viene y me dice, ese hombre que está ahí en su congregación, pastor, es un hombre diferente. Es un hombre transformado, es una mujer diferente. No es como todas las mujeres de esta sociedad. No es como todos los hombres de esta sociedad. Mire cómo ese varón trata a su esposa. La trata como a vaso frágil. La ama, la respeta, la cuida, como Cristo cuida a la iglesia. Y esa mujer, mire, esa mujer es una mujer tan diferente. Esa mujer vive como la mujer sabia que edifica su casa. Pero qué triste es poder ver y escuchar cuando los mismos hijos, a mí me lo han dicho, pastor, usted no conoce a mi papá y a mi mamá cuando están ahí dentro de casa.
Se la viven peleando el uno con el otro, se la viven hablando de los hermanos dentro de la iglesia, hablan y dicen una cosa y dicen otra cosa, pero ahí en la iglesia llegan y hasta se les ve una aureola ahí y tantas cosas, hermanos. Dice Jesús: no ruego por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos, para que sean uno. Escuchen, esta frase la he repetido en este momento 50,000 veces y voy a repetirla 50,000 una vez: para que sean uno. Ahora, si somos observadores, en todo el capítulo 17, esta frase, para que todos sean uno, Jesús la repite en 4 ocasiones. Hay ocasiones en que tú y yo podemos estar orando y de repente nos encontramos haciendo vanas repeticiones, y es porque quizá nuestros momentos de oración o de intercesión ya o estamos cansados o ya no encontramos fluidez en las palabras o alguna razón. Y empezamos a hacer las mismas repeticiones: Señor, te pido por esto otro, te pido así, te pido así. Pero cuando Jesús está orando para que sean uno, no está haciendo una vana repetición. Lo que Jesús está tratando de darnos a entender es que es muy importante aquello por lo cual Él estaba orando. Él estaba orando por el amor y la unidad entre sus discípulos. El amor y la unidad entre sus discípulos. Voy a terminar con lo siguiente. En esta semana pasada me di a la tarea dentro de mis lecturas que hago de la Biblia, el Señor me llevó al pasaje donde están las 10 plagas que Dios envió a Egipto y al faraón. 10 plagas. Las plagas de mosca, la plaga de ranas, la plaga de piojos, las úlceras, la plaga de sangre. 10 plagas. Pero durante las 9 primeras plagas, dice la Biblia que el corazón, salía una plaga, la plaga de sangre, todo se volvió sangre. Mucha gente se intoxicó. Y va Moisés y Aarón con Faraón y le dice Moisés y Faraón: deja ir a mi pueblo. Y escuchen ustedes, la frase "y el corazón de Faraón estaba endurecido", en toda esa porción de la historia está escrita ahí como un estribillo que se repite una y otra vez. Y el corazón de Faraón estaba endurecido. Y el corazón de Faraón, vino una plaga y el corazón de Faraón estaba endurecido. Vino otra plaga y el corazón de Faraón estaba endurecido. Y vino la muerte a todos los animales y a mucha gente y el corazón de Faraón estaba endurecido. Llegó un momento en que Dios dijo: ya basta. Voy a mandar la última plaga. ¿Alguien sabe cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. A lo mejor usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Dios me mostró que nuestro corazón, hay ocasiones en que nuestro corazón está endurecido una y otra vez y otra vez. Y Dios nos hace llamados una y otra vez, nos advierte una y otra cosa. Y nosotros seguimos obstinados, siendo de la misma forma, caminando de la misma manera. Y nuestro corazón está endurecido. Escucha bien esto, padre de familia: que no nos llegue la última plaga, porque nuestros hijos pueden estar en riesgo de muerte. ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Eso quieres para tus hijos? Yo no. Yo no quiero eso para los jóvenes de esta casa. Yo no quiero eso para los niños de esta casa. No. Entonces, pidamos a Dios que venga a nuestro corazón un corazón nuevo. Que Él quite ese corazón de piedra que pueda haber en nosotros y ponga en nosotros su corazón.
para que su corazón sea nuestro corazón, sea un corazón sensible a Él. Que la primera vez que Dios me habla, yo pueda decir, está bien, Señor, voy a hacer tu voluntad. Yo no tengo que esperar que me vengan nueve calamidades como las nueve plagas para reaccionar. No tengo que esperar. Yo voy a obrar. En la primera advertencia que Dios traiga para mi vida, hay que obrar en la perfecta voluntad de Dios y no esperar a que nos vengan tragedias a la familia. No esperar a que nos venga alguna enfermedad, no esperar a que alguien se muera o se vaya de este mundo porque nuestro testimonio como cristianos no fue el mejor testimonio. Así que Jesús dice, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro testimonio en este tiempo y en esta época en la que nos tocó vivir, frente a todas las cosas que estamos viendo y muchas otras mucho peores que vamos a ver, que nuestro testimonio sea un testimonio que honre a Dios, mis hermanos. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie un momento y oremos juntos. Si Dios ha hablado a tu corazón, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Un momento solamente. Un momento. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Tú has hablado claro a mi vida en este día. Señor, tú has continuado hablándonos. ¿Cómo no creer en ti, Señor? Si eres el Señor de nuestra vida, si eres el Dios todopoderoso, eres el Padre de misericordia, eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Tú eres el Dios que nos concedes cada mañana una misericordia nueva, Señor. Tú eres el Dios que nos perdonas de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. ¿Cómo no creer y confiar en ti, Señor? Oh Dios, queremos ser fieles a ti hasta la muerte. Y no solamente ser fieles a ti, Señor, queremos caminar en amor y en unidad, primero contigo, Señor, siendo uno contigo. Pero también, Señor, queremos caminar siendo uno con mis hermanos que estamos aquí alrededor. Puedes poner tu mano ahí, unir tus manos con otros hermanos. ¿Por qué no unimos nuestras manos y oramos que venga amor y unidad entre nosotros? Une tu mano por ahí, tu mano derecha, tu mano izquierda, con un hermano que tienes junto a ti, y dile: Señor, provoca en nosotros esa verdadera unidad. Provoca en nosotros, Señor, un verdadero y genuino amor. No un amor fingido, Señor. No una unidad fingida. Un amor verdadero. Una unidad, Señor, que te pueda honrar a ti. Una unidad que pueda, un amor y una unidad que pueda hacer un impacto para la gente que vive a nuestro alrededor. Señor, provoca amor y unidad en nuestro matrimonio. Provoca unidad y amor en mi familia, Señor. Provoca unidad y amor como congregación, Señor. Y que otros puedan anhelar, como en la vida de los primeros cristianos, que puedan anhelar: quiero ser como ese cristiano. Quiero ser como esa cristiana que ama a Dios por encima de todas las cosas. Yo quiero parecerme más a Él. Hay algo diferente en este hombre. Hay algo diferente en esta mujer, Señor, que nuestro testimonio pueda ser de impacto para aquellos que nos rodean, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, Señor. Tú nos has hablado una y otra vez, Señor, como le hablaste al corazón a Faraón una y otra vez. Su corazón estaba endurecido, Señor, y él pudo dejar ir al pueblo de Israel a darte alabanza y a darte adoración a ti, hasta que vino la muerte de su primogénito. Señor, no tenemos que esperar a que eso suceda. En la primera llamada de atención, en la primera llamada de advertencia, queremos, Señor, queremos
Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Provoca en esta casa, Señor, unidad. Provoca, Señor, en tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Provoca amor y unidad. Señor, quita de nosotros los celos, quita de nosotros la contienda, quita de nosotros las disensiones, Señor. Llévate las rencillas, Señor. Llévate los pleitos, Señor. Llévate lo que no agrada de nosotros, Señor. Purifícanos, santifícanos cada día más y más, Señor. Que como este remanente, esta congregación local, podamos conformar tu iglesia alrededor del mundo y podamos vivir en amor y en unidad, amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, amándonos como pastores, como ministros, como servidores, como creyentes, Señor, orando los unos por los otros, Señor, intercediendo los unos por los otros. Quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros la soberbia, todo lo que estorba, Señor, todas las conductas y actitudes carnales, Señor, quítalas de nosotros para que el mundo crea que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y todos decimos amén, amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza al Rey de Reyes, a Jesús nuestro Señor. A Él la gloria, la honra y todo el honor. Amén, amén y amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón y que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.